Ok. Buenas, nosotros somos el grupo de infecciones específicas de las vías genitourinarias. Este grupo está compuesto por Eduardo Rosario, Idaliana Cuello y Catherine de la Rosa. Y una servidora, Ana Marmolejos. Para comenzar, debemos saber que las infecciones específicas son las causadas por un microorganismos particulares. Cada una de ellas causa una enfermedad única desde el punto de vista clínico, con reacciones identificables en el tejido patológico. Yo comenzaré a hablar sobre la tuberculosis. El bacilo de la tuberculosis puede invadir uno o más de los órganos de las vías genitourinarias y causar una infección granulomatosa crónica, que tiene las mismas características de lo que son la tuberculosis, que afecta a otros órganos. La tuberculosis urinaria es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes en un 60%, afecta a pacientes de 20 a 40 años de edad y esta afecta mayormente a lo que son los hombres en comparación a las mujeres. Siguiente. Ya pasando a la etiología, el microorganismo infeccioso de este es Mycobacterium tuberculosis. Alcanza los órganos genitourinarios por vía hematógena de los pulmones. El riñón y la próstata son los sitios primarios de la infección en las vías urinarias. Todos los demás órganos se ven afectados por puede ser por su ascenso de próstata a vejiga o descenso riñón a vejiga, próstata a epidídimo. El testículo puede verse afectado por extensión directa de la infección del epidídimo. Siguiente. Pasando a la patología, tenemos que en el riñón y el ureter debemos saber que cuando llega un grupo de bacilos de la tuberculosis a lo que es la corteza renal, la resistencia de este tejido puede combatir a estos microorganismos y pueden destruirlo, mientras que si llegan una cantidad muy elevada de bacterias con virulencia, esta no puede ser combatida y el riñón, alojándose en lo que es el riñón, y este no lo puede vencer y se establece una infección clínica. La tuberculosis renal es una enfermedad de progresión lenta que puede durar de 15 a 20 años. Un paciente que tenga una buena resistencia a la infección. Y por lo general es una enfermedad asintomática, es decir, no presenta síntomas. Ya si la lesión afecta lo que son los cálices o la pelvis, en ese momento es posible que se pueda observar lo que es pus y microorganismos en la orina. También en esta etapa se manifiestan lo que son los síntomas de cistitis. Entonces, ya cuando la lesión está en esta etapa, la infección avanza a lo que es la mucosa y el uréter, sobre todo en sus extremos superiores y vesicales. Esto puede conllevar a lo que es una estenosis y una obstrucción. A medida de que la enfermedad avanza, se presenta un rompimiento de lo que gaseoso del tejido de este, hasta que todo el riñón es reemplazado por un material con una apariencia de queso. Un dato que sugiere la tuberculosis es la calcificación, la cual es muy común y puede ser o macro o microscópica. En lo que es la vejiga, la irritabilidad vesical se desarrolla como una manifestación clínica temprana en la enfermedad, mientras que el material infectado baña a la vejiga. Los tubérculos se forman por lo general en la región del orificio uretral. Se puede ulcerar, lo que puede llevar a un sangrado. Si la vejiga se ve muy afectada, se vuelve fibrosa y se contrae. Esto lleva a lo que es una poliacuria marcada. Se forman también nódulos elevados de color blanco o amarillento que rodean un halo de hiperemia. Ya en lo que es la próstata y las vesículas seminales,
el paso de la orina infecta lo que es el paz, cuando baja la orina, esto es cuando se afecta o se infecta a través de la uretra prostática y provoca la infección en la próstata. Es una invasión de la próstata y de una o ambas vesículas seminales. También tenemos lo que es el epidídimo y los testículos, donde la tuberculosis de la próstata puede extenderse a lo largo de los conductos deferentes o de los vasos linfáticos perivasculares, y este afecta al epidídimo. Aquí el epidídimo está agrandado y muy firme y suele separarse del testículo. Si la infección del epidídimo es extensa y se forma un absceso, puede romper lo que es la piel del escroto, con lo que se establece un seno permanente, o puede extenderse a los testículos. Y por último tenemos las vías genitales femeninas. Las infecciones suelen transportarse en la circulación sanguínea, y es muy rara vez que se infecte una mujer por contacto sexual. Como ya dije anteriormente, mayormente se afectan a los hombres que a las mujeres. Estas infecciones tienen una incidencia de 1 a 10%, las cuales afectan a las mujeres. Siguiente. Ya en los datos clínicos se debe considerar que la tuberculosis de la vía genitourinario, cuando vemos algunas de las siguientes situaciones, como son crisis crónica que se niega a responder al tratamiento adecuado, una persistencia de piuria, una hematuria macroscópica y microscópica, epididimitis sin dolor a la palpación, con un conducto engrosado, senos escrotados con drenado crónico, induración o nodulación de la próstata y un engrosamiento de una o ambas vesículas seminales. Siguiente. Entre los síntomas y signos tenemos el riñón y el uréter. Por lo general no presenta síntomas, pero en una ocasión se puede presentar dolor sordo en la fosa renal. Y en otras ocasiones se puede presentar un cólicos renales y uretrales. En lo que es la vejiga, los síntomas son de afectación vesical, en lo que vemos ardor, polarquiuria y nocturia. En ocasiones se encuentra también lo que es hematuria, y es de origen renal o vesical. Y en el aparato reproductor tampoco suelen presentarse síntomas, pero el primer síntoma que se presenta es una epididimitis tuberculosa. Siguiente. Por último tenemos los datos de laboratorio, en donde un análisis de orina apropiado proporciona lo que es la pista para el diagnóstico de la tuberculosis del aparato genitourinario. Tenemos que la piuria persistente sin microorganismo en un cultivo tiene una probabilidad alta de que sea una tuberculosis. También tenemos lo que son los cultivos para bacilos de la tuberculosis de la primera orina de la mañana. Cuando estos son positivos, el porcentaje es muy elevado de que en realidad el paciente tenga esta infección. Si es positiva, se debe ordenar una prueba de sensibilidad, y también se debe repetir de 3 a 5 veces tomando la primera orina de la mañana. Hasta aquí mi parte, continuará mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Eduardo. Yo voy a estar continuando los capítulos de la exposición. Bien, voy a tratar los datos radiológicos, exploración citoscópica, diagnóstico diferencial, complicaciones y tratamiento. Continúa. En cuanto a los datos radiográficos, una radiografía abdominal simple puede mostrar la hipertrofia de un riñón u obliteración de la sombra renal y del psoas debido al acceso perinefrítico. Las
Muy bien. Las urografías de excreción pueden ser diagnósticas si la lesión tiene un avance moderado. Los cambios típicos son aspecto apolillado de los cálices ulcerados afectados o obliteración de uno o más cálices, dilatación de los cálices debido a la estenosis uretral. También las cavidades del acceso o que conectan a los cálices, una o varias estenosis uretral y ausencia de la función del riñón debido a la oclusión renal. En la imagen de la izquierda es una urografía excretora que muestra cálices apolillados en los polos renales superiores, donde están las flechitas ahí. Las calcificaciones de los cálices superiores, el ureter superior derecho está recto y dilatado. En la imagen de la derecha muestra cálices ulcerados dilatados a la izquierda, dígase. En la imagen de la derecha, del lado derecho, es la parte que corresponde al lado izquierdo. Puedes pasar. Bien, en cuanto a la ecografía y la tomografía computarizada también muestran calcificaciones renales, contracción de los cálices renales y estenosis uretrales y cálices sugerientes de tuberculosis genitourinaria, pero la tomografía computarizada de contraste es muy sensible para las calcificaciones y los cambios anatómicos característicos. En la imagen de la izquierda es una tomografía computarizada contrastada que muestra la tuberculosis en el riñón izquierdo con calcificaciones, con mala perfusión parenquimatosa y inflamación circundante. En la de la derecha, esta es sin contraste, que muestra los efectos tardíos de la tuberculosis renal con dilatación caliceal, pérdida del parénquima y calcificaciones uroteliales. Puedes pasar. Entonces, entre la exploración citoscópica está indicada este estudio completo, aunque el microorganismo causante se haya encontrado en la orina u orografía excretora. Muestra la lesión típica renal. Este estudio muestra de manera clara la extensión de la enfermedad. Pásala. En tanto, el diagnóstico diferencial, bien, la cistitis crónica no específica o la pielonefritis pueden imitar la perfusión de la tuberculosis, sobre todo porque del 15 al 20% de los casos de tuberculosis son invadidos de manera secundaria por microorganismos piógenos. La epididimitis aguda o crónica no específica llega a confundirse también con la tuberculosis debido a que el inicio de la tuberculosis en ocasiones es doloroso. Esto se descarta con la presencia de bacilo-tuberculosis en un grupo activo. En la papilitis necrotizante puede abarcar todos los cálices de uno o ambos riñones, o en pocas ocasiones los cálices solitarios. Muestran lesiones caliceales que simulan a la de la tuberculosis. En la poliquitosis renal, la médula puede apreciar pequeñas calcificaciones apenas distales de los cálices. Sin embargo, los cálices afiliados no se pueden mostrar ninguno otro estigma de tuberculosis. En la coccidioidomicosis diseminada puede presentarse afectación renal, lesión renal que tienen los efectos de tuberculosis, y la epididimitis coccidioital puede confundirse con la de la tuberculosis. En la quimiotomamiosis urinaria es muy parecida a la tuberculosis. Ambas pueden presentar cistitis, hematuria, concentración vesical que pueden llevar a poliuria extrema. En este caso, los datos citoscópicos y orográficos son definitivos para establecer el diagnóstico. Puedes pasar. Bien, dentro de las complicaciones, la tuberculosis renal, el acceso perinefrítico puede causar una masa que se agranda en la fosa renal. La tuberculosis uretral, la cicatriz con forma de estenosis, es una de las lesiones típicas de la tuberculosis y afecta de manera frecuente a la parte justa vesical del uréter. Podría causar también una hidronefrosis. En la tuberculosis vesical, cuando tiene daño grande, la pared vesical se vuelve fibrosa y se contrae. Puede ocurrir una estenosis de los uréteres o reflujo causando una
una atrofia hidronefrótica. En la tuberculosis genital se ocluye los conductos del epidimio afectado. Si es bilateral, produce esterilidad. Los accesos del epidimio pueden invadir los testículos y afectar la piel del escroto. Pásala, por favor. En cuanto al tratamiento, la tuberculosis renal debe instituirse un régimen estricto de tratamiento. Por lo general se establece una combinación de fármacos de los siguientes: isoniazida de 200 a 300 miligramos una vez al día, riflampicina de 600 miligramos orales una vez al día, estambutor de 25 miligramos por kilogramos durante 2 meses, luego de 15 miligramos por kilogramo orales durante un día, la estretomicina, 1 gramo intramuscular una vez al día, la piperacilina, 1.5 a 2 gramos orales una vez al día. Se prefiere empezar el tratamiento con una combinación de isoniazida, riflampicina y estambutor. En tanto, la tuberculosis vesical tiende a sanar con rapidez. Pásala. Se administra el tratamiento definitivo para la infección genitourinaria primaria. Las úlceras vesicales que no responden a este régimen pueden requerir una estrangulación transuretral. La tuberculosis del epidemio, solo en pocas ocasiones la infección primaria entra al testículo, el tratamiento es médico, si se puede, meses de tratamiento existe un acceso, y después de meses de tratamiento existe un acceso en el seno adrenal, o lo indicado es la epidemiotomía. En la tuberculosis prostática y vesical seminales, unos cuantos urólogos recomiendan la extirpación total de la próstata y la vesícula, pero la opinión general es el tratamiento completo. Hasta aquí mi exposición. Ok, buenas, mi nombre es Idaliana y voy a estar hablando sobre diferentes patologías, incluyendo candidiasis. La candidiasis es causada por el patógeno Candida albicans, el cual es un hongo de levadura levaduriforme. Esto significa que normalmente habita en las vías respiratorias, en el tubo gastrointestinal y en la vagina. Esto sin causar ningún daño. Ahora bien, el uso intensivo de potentes antibióticos perturba el equilibrio que existe entre este patógeno y el organismo. Entonces eso provocaría entonces que el órgano sea afectado por este hongo. Es decir, en condiciones normales, este patógeno no causaría daño. Se ha probado que la vejiga y en menor extensión los riñones son vulnerables. Además de los antibióticos, existen otros factores que podrían causar un desequilibrio, como serían sondas permanentes, antimicrobianos, diabetes mellitus, entre otros factores. Es probable que el paciente que se presenta con irritabilidad vesical o signos y síntomas de pielonefritis tenga una afección causada por Candida albicans. Es posible que este excrete bolas de hongos de manera espontánea. El diagnóstico se hace al observar los micielos o las formas de levaduriformes del hongo bajo el microscopio en una muestra de orina que sea recolectada de manera apropiada. También se puede confirmar el diagnóstico mediante un cultivo. Generalmente las urografías presentan o pueden mostrar los cálices y obstrucciones uretrales causadas por masas de este hongo. El tratamiento es fundamental con el fluconazol oral. Este puede limpiar de manera temporal la funguria, es decir, la
lo que causa el hongo en las vías urinarias, pero esto suele no funcionar tan bien porque tiende a recurrir y puede hacerlo con especies aún más resistentes de cándida. Entonces, la candidiasis vesical suele responder a alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio. Entonces, lo que se trataría es de llevar el pH de la orina a 7.5. Esa sería como una solución. Entonces, el retiro o cambios cuando se trata de causados no por antibióticos, sino como por ejemplo por sondas, el retiro o cambios de estas o de catéteres puede resultar benéfico. Se ha tenido éxito con el tratamiento con fluconazol de 200 miligramos al día. Esto durante 7 a 14 días es el periodo que se administra. También se han solucionado casos con anfotericina beta en dosis que varían ampliamente de entre 0.3 hasta 1 miligramo. Esto durante un máximo de 7 días. Cuando no hay insuficiencia renal, la flucitocina oral en 25 miligramos puede resultar valiosa para erradicar la candiduria en pacientes con una infección urológica que no sea causada por las candiduria albicans, sino por otras cepas. Ahora hablemos sobre actinomicosis. La actinomicosis es una enfermedad causada por un microorganismo llamado actinomiosis israelí. Esta afección se presenta con fibrosis marcada y la presencia de fístulas espontáneas es la regla, es decir, prácticamente no faltan las fístulas, aunque en raras ocasiones esta enfermedad afecta a los riñones, vejigas y testículos. Es decir, no es muy común de estas zonas, pero sí puede llegar a afectarlo. Y generalmente lo hace por invasión, o sea, cuando ocurre, lo hace por invasión de la vía hematógena a partir del sitio primario de la infección. La piel del pene y el escroto puede verse afectada a través de una abrasión local. La vejiga también puede verse afectada por extensión directa a partir de del apéndice y del intestino o incluso de ovocitos o oviducto, perdón. No hay signos o síntomas que estén relacionados estrictamente con esta patología, sino que se podrían relacionar, pero no son patognomónicos de esta. La afectación pélvica puede confundirse con cáncer. En el estudio histológico para este microorganismo son visibles cuerpos amarillos, los cuales han sido denominados como gránulos de azufre, y estos serían los que establecen el diagnóstico histológico. Si se busca con persistencia, puede encontrarse en las secreciones de los senos o en la orina. Como por ejemplo en pantalla observan una foto de una histología donde se observan esos denominados gránulos de azufre. El diagnóstico definitivo se establece mediante el cultivo. En el aspecto urográfico aparecen lesiones en el riñón que pueden parecer o pueden confundirse con la tuberculosis, que sería cuando aparecen cálices erosionados. Y también pueden haber otras lesiones que ocupen espacio, como por ejemplo un tumor. En cuanto al tratamiento, consiste en penicilina G de elección. La dosis es alrededor de 10 a 20 millones de unidades al día. Esto por vía parenteral y durante 4 a 6 semanas. Luego de transcurrido este tiempo, entonces se sigue con penicilina V oral por un periodo prolongado. Si se sospecha de una infección secundaria, se agrega una sulfonamina, como por ejemplo la estreptomicina, la cual puede ser eficaz en estos casos. Están indicados también antibióticos de amplio espectro, y si el microorganismo es resistente a la penicilina y a otros fármacos, es decir, que ninguno de estos fármacos funciona, entonces se recomienda drenar quirúrgicamente o mejor la extirpación del órgano afectado. Por ejemplo, si fuera un riñón, la extirpación del riñón.
El siguiente tema del cual les voy a hablar es equitosomiasis. La equitosomiasis puede estar causada por equitosoma. Existen 3 variantes que son equitosoma mansomi, japonincum y hematubium. Los 2 primeros que mencioné suelen afectar primordialmente al colon, y según la OMS, el mansomi es el único el cual se encuentra en las Américas. Esta enfermedad afecta sobre todo al sistema urogenital, en especial la vejiga, uréteres, vesículas seminales y en menor medida la uretra masculina y la próstata. Aunque es más común en zonas como África y el Lejano Oriente, debido a las emigraciones se ve con más frecuencia hoy en día en zonas de Europa y Estados Unidos. Los seres humanos se infectan cuando entran en contacto con aguas dulces infectadas, con las larvas. Entonces, las larvas, cuando tienen cola bifurcada, se llaman cercarias. Estas son las que se encuentran en el agua. Entonces, cuando penetran a la piel, pierden la cola y el nombre ahí cambia. Entonces, se llamarían esquitosomula. Estas causan una alergia en la piel, como se ve en la imagen que tienen en pantalla ahora. Cuando entran, que pierden la cola, se presentan esa alergia, y puede ser más fuerte si es la primera vez que infectan a una persona. Ya en una reinfección, la alergia no sería tan visible. Estas equitososmulas entran en la circulación general a través de los vasos linfáticos y de la vena periférica, alcanzan los pulmones. Si la infección es masiva, pueden causar neumonitis. Pasan de la circulación pulmonar entonces al lado izquierdo del corazón y de ahí a la circulación general. Entonces, los equitososmula que alcanzan el plexo visceroprotástico sobreviven y maduran, mientras que los que no llegan a esta área se mueren. Como ya mencioné anteriormente, el primer signo que se presenta es la erupción pruriginosa o la alergia sobre la piel. En cuanto a los síntomas crónicos, están asociados con una fuerte reacción local, con inflamación de células redondas, monocitos, eosinófilos y células gigantes que forman tubérculos, nódulos y pólipos. Esto es provocado por los huevos y las larvas muertas que quedan atrapadas dentro de los tejidos biológicos. Entonces, la reacción que hace el cuerpo provoca esta inflamación. Entonces, los huevos muertos que están atrapados se impregnan con sales de calcio, y esto podría formar hojas de capas calcificadas, lo cual podría culminar en una obstrucción en el uréter, en la vejiga o en las vesículas seminales. Es decir, en las pequeñas áreas podrían causar obstrucción. En cuanto a los signos, en casos tempranos no existen o no hay datos clínicos, pero más adelante se pueden encontrar, por ejemplo, glande fibroso con hoyuelos esquitomatosos, se puede ver estenosis uretral o fístula, o incluso se pueden observar masas fibrosas perineal. En el abdomen pueden percibirse una masa vesical suprapúbica o una inflamación renal. La exploración rectal puede revelar una próstata fibrosa, una vesícula seminal agrandada o la base vesical engrosada. En cuanto a los datos de laboratorio, por lo general el análisis de orina presenta huevos vivos o muertos. En la sangre se va a encontrar células de pus, además de bacterias. Puede verse células de carcinoma epidermoide. Por lo general, el hemograma muestra leucocitos con eosinofilia y anemia normocítica hipocrómica.
En cuanto a la radiografía, que son las imágenes que tienen en pantalla, pueden mostrarse áreas grises en la fosa renal del riñón o hidronefrosis y hipertrófico, o en el área vesicular pueden encontrar tumoraciones. La opacidad en cálculos puede observarse en el riñón, uréter y vejiga. Puede observarse calcificación lineal en las paredes uretral y vesical, como en la imagen más grande que tienen en pantalla. Y la calcificación punteada del uréter por las calcificaciones que anteriormente les mencioné que podían causar los huevos, se pueden observar también en la radiografía como puntitos. Eso son las que se observan en la imagen más pequeña que está en pantalla, o la de la derecha. En cuanto a la urografía, excretoras pueden mostrar función renal normal o disminuida y grados variables de dilatación de las vías urinarias superiores. Entre estos cambios se incluyen hidronefrosis, uréteres dilatados o tortuosos, estenosis uretral, una vejiga contraída y pequeña que tiene una capacidad de unos cuantos milímetros. En cuanto al tratamiento, se recomiendan 3 generalmente, esos son como lo de primera línea, que son el praziquantel, el metriphonato y el oxanniquina. El praziquantel, este es como el mejor de todos, puesto que tiene efectividad contra las 3 cepas que antes mencioné que existían. No solamente contra uno. Este se puede administrar tanto en adultos y niños. La dosis recomendada del praziquantel es de 20 miligramos durante 3 veces al día durante un solo día. En cuanto al metriphonato, este también es un muy buen fármaco oral, pero no es muy efectivo contra el Manzoni y el Japonicum, sino que solamente funcionaría bien para el hematobium. Y la dosis que se recomienda es de 7.5 a 10 miligramos, nunca excediendo los 600 miligramos en un solo tratamiento. Y este se puede repetir 2 veces en el intervalo de 2 semanas. El último es el oxaniquina. Este es un fármaco oral muy efectivo y es de elección para el tratamiento por infecciones de Manzoni, que fue el que le mencioné que existía en las Américas. Este es seguro y es efectivo para esta clasificación, pero no para las demás. La dosis que se recomienda es de 12 a 15 miligramos de administración una sola vez. Y para niños que tienen menos de 30 kilogramos se recomiendan 20 miligramos que se administren durante 2 días, o sea, separándolos, con un intervalo de 2 a 8 horas. Esto ha sido todo de mi parte. Ahora lo dejo con mi compañera Catherine. Muy buenas noches, mi nombre es Catherine de la Rosa y yo le voy a estar hablando sobre lo que es la equinococosis o hidatidosis. Pásala, por favor. Conocemos como la equinococosis. Esta es una zoonosis que es causada por el cestodo adulto llamado Echinococcus granulosus y este habita en lo que es los intestinos de los animales que son carnívoros, especialmente en los cánidos, que serían los perros, ya los huéspedes finales. La afectación de los órganos urogenitales por hidatidosis es común tanto en Australia, Nueva Zelanda, en Sudamérica y en otras regiones. Pásala, por favor. En su ciclo tenemos que los huevos se eliminan con las heces y eso puede ser ingeridos por animales, ya sean borregos, reses, cerdos y en ocasiones también por los seres humanos. Entonces, las larvas de estos huevos atraviesan lo que es la pared intestinal y entonces se diseminan por todo el cuerpo. En los seres humanos, entonces la afectación principal es la hepática, pero alrededor del 3%, entonces sí desarrollan lo que es equinococosis en el riñón. Pásala, por favor.
En los datos clínicos tenemos que si la hidatidosis renal es cerrada, o sea, esto quiere decir que carece de comunicación con lo que es la pelvis renal, entonces tal vez no se encuentren síntomas hasta que no se encuentre lo que es una masa. Entonces, con la enfermedad comunicante, aquí sí puede haber síntomas y tanto cistitis o puede presentar un cólico renal y a medida de que se expulsan los quistes del riñón. Entonces, en las radiografías puede aparecer una calcificación en la pared del quiste y en las urografías a menudo también pueden revelar los cambios típicos de una lesión que ocupa un determinado espacio. Entonces, la naturaleza quística de la lesión, esta puede mostrarse tanto en ecografías como en tomografías computarizadas. Pásala, por favor. En el tratamiento tenemos que la nefrectomía suele ser el mejor tratamiento. El tratamiento médico entonces sería el albendazol, 400 miligramos 2 veces al día, o el praziquantel, 40 miligramos por kilogramos por día. Entonces, eso sería ya antes de la cirugía. No es aconsejable para nada lo que es la aspiración del quiste, ya que este podría producir lo que es una ruptura o ocurrir una filtración. Pásala, por favor. Tenemos también lo que es la filariasis, que la filariasis linfática, también conocida generalmente como lo que es elefantiasis. Esta es una infección humana que se transmite a través de unos parásitos llamados, que son llamados filarias, a través de los mosquitos. Entonces, esta es endémica de diversos países como lo son el Mediterráneo, el sur de China, Japón, Samoa, entre otras. Pásala, por favor. Tenemos que su huésped intermedio, por lo general el mosquito, pica a una persona que se encuentra infectada, entonces este se infecta ya con las microfilarias y se desarrollan larvas. Estas, a su vez, entonces se transfieren a otros seres humanos a quienes alcanzan la madurez. Entonces, el nematodo adulto en el huésped humano invade y también obstruye lo que son los vasos linfáticos. Entonces, esto conlleva a lo que es una linfangitis o linfaadenitis. Pásala, por favor. Entre sus síntomas se encuentran en casos leves, podemos encontrar que el paciente sufre linfadenitis recurrente y también linfangitis, tanto con fiebre como con malestar general. También a menudo puede ocurrir una inflamación del epidídimo, del testículo, del escroto y también del cordón espermático. Luego, entonces, todas estas estructuras también pueden volverse edematosas, pantosas y en ocasiones dolorosas a lo que es la palpación. La hidrocele es común en estos casos y en casos mucho más avanzados, la obstrucción de los canales linfáticos mayores pueden causar lo que es la quiluria y elefantiasis. Entre sus signos tenemos que los grados variables de la elefantiasis, indoloria del escroto y también las extremidades, estas se desarrollan como obstrucción del avance de los vasos linfáticos. Es común la linfadenopatía. Pásala, por favor. Entre los datos de laboratorio tenemos que la orina es quilífera. Esta puede tener un aspecto normal o lechosa. Y en presencia de quiluria debemos esperar lo que son grandes cantidades de proteína. También se encuentra lo que es la hipoproteinemia y se invierte la relación entre la albúmina y la globulina. También se encuentran leucocitos, se encuentran eritrocitos, la eosinofilia. También es la regla de las primeras etapas y las microfilarias, estas pueden verse en sangre, pero teniendo en cuenta que esas deben de extraerse mejor por la noche. En la citoscopía tenemos que después de una comida grasa, abundante o copiosa, como podemos llamarle, se utiliza lo que es una endoscopía para observar el flujo de la orina lechosa, de los orificios uretrales y diferenciar, o sea, cuando es unilateral o bilateral. Pásala, por favor. En los datos radiográficos también tenemos que la urografía retrógrada y la linfangiografía, estas pueden revelar lo que son conexiones renolinfáticas en pacientes con quiluria. Y en su tratamiento se encuentra el
de dietilcarbamazina 0.5 a 2 gramos por kilogramo durante 3 semanas, o el albendazol de 400 miligramos por vía oral 2 veces al día. A veces también es necesario el antibiótico. Aquí tenemos lo que es la cistitis aguda, que eso quiere decir que es una infección de las vías urinarias inferiores, especialmente de lo que es la vejiga. La cistitis entonces afecta con más frecuencia a lo que son las mujeres que los hombres. Entonces, el modo primario de la infección es ascendente y viene a partir de lo que es la flora periuretral, vaginal, fecal o una mezcla de las mismas. El diagnóstico se hace por lo que son medios clínicos. Pásala, por favor. Entre los datos clínicos tenemos que los pacientes con cistitis, estos pueden presentar lo que son síntomas de micción irritante, como lo son disuria, el tenesmo vesical y también la poliuria, y suelen ser síntomas comunes también lo que es la lumbalgia, el dolor suprapúbico, la hematuria, orina turbia o fétida, y por lo general lo que es el análisis de la orina muestran leucocitos y es posible también que haya hematuria. Se requiere de lo que es el urocultivo para confirmar el diagnóstico e identificar el organismo causante, que por lo general el más común es el Escherichia coli, y la diabetes y los antecedentes de por vida de UTI son factores de riesgo para la cistitis aguda. Pásala por favor. En el tratamiento tenemos que la cistitis aguda consta de un curso corto de antibióticos orales como lo son la trimetoprima, el sulfametroxazol, la nitrofurantoína y la fluoroquinolonas. En niños, en adultos y niños, puede tener una duración límite de 3 a 5 días. Pásala, por favor. También tenemos lo que es la cistitis o UTI recurrente, que esta son causadas por la persistencia bacteriana o una reinfección con otro microorganismo. Entonces, la identificación de la causa de esta infección recurrente es importante porque el tratamiento tanto de la persistencia bacteriana y de la reinfección son distintos. Entonces, si la persistencia bacteriana es la causa de la UTI recurrente, entonces la eliminación de la fuente infectada suele ser la cura o la curativa, mientras que en el tratamiento preventivo resulta ser efectivo el tratamiento de reinfección. Hasta aquí nuestra exposición y esperemos que le hayan gustado. Buenas noches. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.